al libro de los Salmos, como hemos estado haciendo habitualmente, al Salmo 51. Salmo 51, vamos a leer desde el verso 10. Dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar una vez más. Dios de la gloria, gracias damos, Señor, una vez más por la persona amada y preciosa de nuestro Señor Jesucristo, cuyo nombre pudimos exaltar a través de los cantos, a quien queremos ver ahora a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el sacrificio perfecto en favor nuestro, como cantábamos hace un momento. Gracias por el perdón que has otorgado a nuestras vidas a través de la eficacia de la obra de Cristo en la cruz. Gracias te damos porque podemos estar frente a tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña, que nos instruye, que toma tu palabra nos la hace saber. Queriendo, Padre, que nuestros corazones con sencillez y humildad puedan ser puestos delante de ti para que hables a cada uno de nosotros conforme a la necesidad, conforme a los propósitos tuyos para con nosotros. Ruego, Padre, que estés con mi boca al hablar, para que sean palabras conforme a tu verdad. Ayúdanos, Señor, y guíanos en este tiempo, para que en todo y por todo tú seas glorificado por medio de Cristo en la iglesia, por medio de quien oramos a ti. Amén. Muy bien, entonces, en el orden que tenemos, llegamos al versículo 14. Hoy nos corresponde pensar en el versículo 14, donde hay otro cambio en el movimiento, en la idea del salmo. Viene en su proceso de confesión, de estar hablando al Señor desde la angustia de su corazón, desde la comprensión del pecado, de la vileza del pecado en su vida, del daño que el pecado ha traído a su vida, pero empieza ahora a incluir la faceta resultante, lo que viene como fruto de haber recibido el perdón, aquello en lo que ahora David y todo el que esté en una situación semejante puede ocuparse cuando la confianza, cuando la certeza del perdón de Dios ha llegado a la vida. Dice el versículo 14, ahora, líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Si bien es cierto, David continúa exponiendo al Señor la vileza de su propio corazón, lo incorrecto de sus actos, la rebelión con que su corazón traspasó la ley de Dios. Miren que David ahora parece ocuparse de lo que está por delante. David empieza, versículo anterior, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
La mente de David, mientras está expresando la confesión de su corazón al Señor, está yendo ahora hacia la otra dirección, está dejando el pecado atrás, está entendiendo la noción o está comprendiendo, está confiando en que Dios administrará a su vida el perdón que él necesita y empieza entonces en medio de este ruego a poner delante lo que está delante, valga la repetición, ¿cierto? Lo que viene. Miren que David no ha olvidado ni está siendo ligero con lo que ha habido en su propio corazón, porque dice, líbrame de delitos de sangre, oh Dios, pero dice, Dios de qué? De mi salvación. Así como el Señor había obrado para guardar a David en muchas ocasiones de su vida, David confía ahora en que este mismo Dios es y será su salvación en medio de esta circunstancia. Encontramos entonces a David rogando, clamando por protección y plenitud. No protección de sus enemigos, no protección de una situación peligrosa, del peligro de su vida física, rogando al Señor protección en cuanto a no ser presa otra vez del pecado que agobió su alma, del pecado que angustió su corazón, de aquello con que ofendió el nombre del Señor. Líbrame. Aunque David se entiende responsable y entiende que tendrá cosas que hacer, David ruega al Señor, protégeme, guárdame, de que no vuelva yo a caer en aquello con que he ofendido tu nombre, de manera que plenitud, él pueda regocijarse en la justicia del Señor. Él pueda contar de la justicia del Señor. De manera que él pueda disfrutar plenamente de estar con Dios y de la bendición que el perdón ha traído sobre su vida, muy probablemente en respuesta a las cosas que ha dicho antes. Restitúyeme el gozo de tu salvación, sosténme con un espíritu de poder, etcétera, etcétera. Ahora hacemos o hago énfasis aquí en el asunto de la plenitud y del gozo, porque cuando leemos ahí en la Reina Valera, dice, mi lengua cantará tu justicia. La palabra que ahí es cantar, es una palabra que no solo está hablando del acto, sino de la actitud que rodea el acto, que lo explica mejor la traducción de las Américas que acabo de leer. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Hay muchas razones por las que la gente canta y muchas de ellas no son gozo, ¿cierto? No son satisfacción. No vamos a buscar ejemplos, pero usted sabe muy bien que la gente canta por distintas razones y muchas veces no es el gozo lo que está en ellos. Bueno, la palabra que aquí se traduce cantar significa crujir, gritar de gozo. Está expresando un júbilo profundo en el corazón de esta persona que su boca no se puede cerrar. Tiene que abrir su boca y cantar al Señor por el gozo que hay en su corazón. Y aunque el tema que nos concierne es el arrepentimiento, ¿no? Lo que hemos estado mirando es acerca del arrepentimiento. Valga el momento para hacer aquí un pequeño paréntesis, si se quiere, con respecto al asunto del canto, de la alabanza. Miren cómo nos está diciendo aquí la Escritura que el resultado del perdón divino es júbilo. Un corazón que se entiende perdonado por Dios está lleno de gozo, y es un gozo en el buen sentido, hermanos, incontenible. O sea, no es que vamos a andar haciendo cosas raras y dando vueltas en el piso, no. Pero es un gozo que necesita ser expresado, es un gozo que no se puede callar. Por eso dice el Salmo 32 también, bienaventurado, muy próspero, supremamente feliz, aquel que ha recibido el perdón de sus pecados. Y pensaba entonces, cerrando el paréntesis,
¿Cómo debería ser la actitud de nuestro corazón cuando cantamos, por ejemplo? A veces cantamos así como con pereza, como con apatía, ¿cierto? Y no es que vamos a hacer un show aquí a la hora de los cánticos, por ejemplo, pero creo que podemos mostrar más gozo que el que muchas veces mostramos, ¿cierto? Porque he escuchado incluso gente que es apática a cantar. Ay, que eso a mí no me gusta. La pregunta mía es, ¿por qué cantas? Porque si lo que te mueve a cantar es el perdón del Señor, hermanos, vamos a cantar. Y vamos a cantar con júbilo, no como si estuviéramos en una situación triste, ¿cierto? Cantaremos con supremo gozo. Entonces, que nos anime esto, ¿no? A expresar mayor júbilo delante del Señor cuando cantamos, a expresarle en medio de los cánticos al Señor el gozo que llena nuestros corazones a causa de su perdón. Pero bueno, siguiendo con el tema entonces, quisiera notar ahora el énfasis que aparece implícito aquí. Dice David, líbrame de delitos de sangre. ¿Quién era David? David era un rey. ¿Qué más era David? Era un hombre de guerra. Era un rey que salía con su ejército a conquistar. Cualquiera. Uno bueno, muy bueno en la guerra. Uno muy diestro en la guerra. ¿A cuántas personas había matado David hasta este momento? Oh, no sabemos, ¿cierto? Pero hay un relato donde fue por 200 prepucios de filisteos. No los pidió amablemente, me imagino. ¿Cierto? Comenzó con Goliat, tenemos a Goliat. La gente cantaba al venir de la guerra, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entendemos la hipérbole, pero es claro que David en la guerra era mucho más diestro que Saúl. Entonces, Urías Eteo, el esposo de Betsabé, la que tomó David, no era el primer hombre que David mataba. De hecho, a este ni siquiera lo mató él. ¿Sí me hago entender? O sea, él no tomó su espada y lo mató. Pero encontramos a David aquí diciendo, líbrame de delitos de sangre. En Crónicas se nos dice que él no construiría el templo del Señor porque era un hombre sanguinario. El mismo Dios dice, tú has derramado mucha sangre, tú no vas a construir mi templo. Pero entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que David nos dice? David entonces nunca, es lo que entendemos, derramó sangre por placer. David nunca tomó la vida de otra persona sobre la base de la injusticia. Lo que él sí sabía que había hecho con Urías Eteo. Seguramente después de esto hubo más guerras, David usó más veces su espada, pero David está rogando aquí porque esta muerte singular no se volviera costumbre en su vida. No fuera un asunto al que él recurriera cada vez que él quisiera salir de un problema personal. ¿Me hago entender mejor? Cuando David está clamando por protección, entonces, miren que David está buscando, más que las circunstancias, que el Señor guarde o le ayude a guardar su propio corazón. De que esto que hizo no se vuelva un hábito, no toque su puerta con regularidad, no sea un huésped frecuentemente bienvenido en su corazón. Líbrame, Señor, de hacer algo así otra vez, de obrar con injusticia, de estar por encima, o bueno, no es que estuviera por encima, de actuar
actuar, digamos, por fuera de tu ley. No teniendo temor de ti, con soberbia, con rebeldía, como él lo expresa a través de todo el Salmo. De manera que, una vez más, él pueda disfrutar de la justicia de Dios con él. El arrepentimiento genuino, entonces, hermanos, tiene una sana expectación del porvenir. El arrepentimiento genuino debe también mirar hacia adelante con precaución, de manera que la disposición de su corazón, como hablamos un par de versículos atrás acerca del rechazo al pecado, de manera que su corazón rompa cualquier tipo de vínculo contra aquello con lo que pecó contra Dios. Perdón, el arrepentimiento genuino tiene una actitud sencilla, no una actitud triunfalista frente al pecado, como muchas veces es la tendencia, digamos, cuando, bueno, vamos a ilustrarlo como cuando alguien nos hace algo, ¿cierto? Nos tomó por sorpresa, nos ofendió, lo que sea. Muchas veces decimos, he escuchado decir, me la hizo, pero otra vez no me la hace, ¿cierto? ¿Sí hemos escuchado algo así? Bueno, pensemos en esto lo mismo, porque he escuchado también muchas veces, no, hermano, yo ya aprendí la lección, más nunca pego con eso. Y qué bueno que ese sea el deseo, pero el arrepentimiento genuino mira hacia el futuro con precaución. Y dice, necesito ser guardado por el Señor. Señor, guárdame, porque podría volver a caer. No es una actitud de que no, ya aquí no, que venga, el Señor sabe que ya no más con esto. Y tristemente sucede que no pasa así. Sucede que el mismo pecado toca la puerta y volvimos. Y volvió y tocó la puerta y volvimos. Es importante, aunque lo sabemos, yo estoy seguro que lo sabemos, pero hermanos, recordar que no somos invencibles frente al pecado. Al contrario, estábamos esclavos del pecado. Entonces, con mayor cuidado, tengo que mirar el pecado, porque es que me deleité en él, me gocé en él, viví en él. Y ahora he sido librado, pero mi carne recuerda cómo es aquello y quiere aquello. Pero gracias que el Espíritu de Dios entonces puede guardarnos. Necesitamos confiar como David en el poder de Dios. El arrepentimiento genuino mira hacia adelante, hermanos, con sencillez, con humildad, con precaución. Pero necesita mirar hacia adelante. Necesita mirar hacia adelante. El arrepentimiento no puede quedarse pensando en el trauma, en el dolor, en los efectos de lo que se hizo. Hay que ser conscientes, hay que hacer restitución cuando es necesario, hay que rogar primeramente el perdón al Señor, pero hay que dejar que el Señor trate con nuestra vida y nos lleve hacia adelante, para que nuestra boca pueda abrirse otra vez y cantar al Señor, para que podamos disfrutar de la justicia del Señor, para que el gozo de la salvación otra vez guíe y more en nuestras vidas. Dicho esto, entonces hay dos lecciones o implicaciones que quisiera que quedaran en nuestra mente y corazón. La primera es el peligro de la familiaridad con el pecado. El peligro de la familiaridad con el pecado. Como dijimos antes, David está siendo precavido en cuanto a los efectos que el pecado puede producir en su vida. Está buscando mantenerse fuera de aquello que ya le hizo caer. No quiere que, puesto que ya lo hizo, y si miramos en los términos de David, por 1 año o 2 años, no pasó nada. Él hizo lo suyo, mató a aquel, él siguió siendo rey, nadie se quejó, nadie dijo nada hasta que llegó Natán. Pero antes de eso parecía que David gozaba de impunidad, ¿cierto? Una palabra muy
frecuente, lamentablemente, en nuestra sociedad. Entonces David está diciendo, no quiero hacer costumbre este pecado. Líbrame, Señor, de delitos como este. Y ahora, quizás haciendo un paréntesis, pero para mostrar un poco los alcances de esto, miren, David tenía que volver a la guerra. Y aún en la guerra hay situaciones donde usted no necesariamente tiene que matar a su enemigo. Y es posible que esta petición incluso abarque eso, que aún en la guerra no mate injustamente, aunque es una guerra, ¿no? Y se supone que eso pasa. Pero si se rinde, no, ya que estamos en guerra, sí comunico la idea de que aún en eso, muy probablemente que aún en eso, su corazón se ha guardado, porque ya lo hizo la primera vez. Y nada lo detiene de volver a hacerlo. Entonces, el no tratar adecuadamente con el pecado en nuestra vida, el no dar lugar al arrepentimiento con el corazón correcto, en el momento correcto, hermanos, puede producir que tengamos un asocio perverso con el pecado. ¿Y qué es lo que sucede? Que se vuelve familiar y entre más familiar se vuelve, menos nos duele. ¿Sí o no? Entre más familiar se vuelve, menos nos duele. Y menos creemos que necesitamos ir tan urgidos al Señor. Y parece que, bueno, no, a la larga yo puedo convivir con esto. Pero si recapitulamos un poco las cosas que hemos dicho atrás, si es así, hermanos, el gozo de la salvación no va a estar con nosotros, no vamos a poder ser usados por el Señor. El Espíritu Santo no va a estar obrando en nuestra vida, las misericordias de Dios no nos van a estar acompañando. Y todos los demás detalles que hemos visto antes. Hermanos, necesitamos ser cuidadosos, porque por eso decía antes, hermanos, fuimos esclavos del pecado. Sabemos lo que fue nuestra vida acostumbrados al pecado. No podemos permitirnos, por causa del Señor, tener una actitud similar. Ahora que decimos que hemos sido redimidos por el Señor. Hemos de despojarnos del viejo hombre con sus pasiones y deseos, dice la Escritura. Hemos de hacer morir lo terrenal en nosotros. Y si estas cosas están en nuestra mente, hermanos, esas excusas como es que yo soy así, hermanos, van a irse de nuestro corazón. Porque no se trata de cómo somos ni cómo hemos sido, porque una vez más, si lo analizamos con detenimiento, no hay nada bueno allí. El asunto es a quién le ha placido revelarse por medio de nuestras vidas. ¿Quién es el que ahora por la fe debe estar viviendo su vida en nosotros? Nuestro amante Salvador. La segunda cosa, entonces, que quiero que quede en nuestra mente es como la diferencia, digamos, que hay entre gozarse en la justicia de Dios y sufrir la justicia de Dios. David está diciendo, Señor, líbrame y cantaré con gozo tu justicia. Y es interesante, muchos han recalcado esa parte de que David no dice y cantaré con gozo de tu misericordia, porque no me acabaste. Es interesante que David use la palabra justicia, que David se refiera a la justicia. Entonces, hay una diferencia entre gozar de la justicia de Dios y sufrir la justicia de Dios. Y no es una diferencia pequeña. ¿Qué trajo a David a este punto en el Salmo 51?
una comprensión profunda de la justicia de Dios pesando sobre él en su contra. Por eso vino a la presencia del Señor. Porque el Dios justo, santo y recto no podía tolerar tal cosa en la vida de David. Por eso, volvemos al versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios. Ahora, es muy posible que también en la mente de David esté la idea del rol que tenían los reyes en aquellos días, aquellos que estaban en autoridad. Ellos podían decidir o no la muerte de alguien. En algún asunto ellos ejecutaban sentencia de muerte o perdonaban la vida de alguno. David puede decir correctamente, me gozaré en tu justicia. ¿Por qué? Porque es tu beneplácito sobre mí hacerlo. Y si me libras, sigue siendo justo. Tú eres quien tiene el derecho. Por eso clama, porque el Señor le libre, porque el Señor le perdone. El peso de la justicia de Dios en contra suya le trajo a la presencia de Dios para buscar su perdón. David no estaba cómodo con eso. David no estaba tranquilo. Una vez fue confrontado con su pecado. David no estaba tranquilo delante de Dios así. Él sabía que el juez justo estaba en su contra. Y es el llamado, o el primer llamado que el Evangelio hace, ¿cierto? Al hombre. Por la misma razón, porque a causa de la justicia de Dios, en contra del hombre, no hay esperanza para él, a menos que venga Cristo. A menos que rinda su corazón al Señor. A menos que, como David, venga el Señor reconociendo su pecado, su vileza, reconociendo que el juicio de Dios sobre él es justo, pero Señor, perdóname. Y dice la Escritura que la paga del pecado es una acción de la que no se puede salir. Es un pago que no va a terminar. Y sabiéndolo Dios, este Dios de misericordia, bueno, manda a todos los hombres en todo lugar hoy a que se arrepientan. Eso es sufrir la justicia de Dios. Y para el creyente no es más fácil. Quizás somos separados, pero para el creyente no es más fácil. Salmo, mencionamos, creo el domingo, Salmo 130, si tú Jehová mirares los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Seréis santos porque yo soy santo. Y el pueblo de Israel es un fiel testimonio de cómo padecieron por no ser santos como su Dios. Pero por el otro lado está la bendición de la justicia de Dios. Está el disfrutar la justicia de Dios. Está el gozar la justicia de Dios. Pero ¿cómo es esto posible? Bueno, a través de este mismo mecanismo. Justificados por la fe, Romanos 5, tenemos paz para con Dios. Habiéndose aplicado a nosotros una justicia perfecta que no teníamos, podemos ahora presentarnos delante de Dios sin temor. Antes, con mucha confianza de alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, que es lo que pasó aquí con David. Dice la Nueva Traducción Viviente en Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Qué experiencia de justificación inmerecida más grandiosa que esta. ¿Cómo puede el hombre, no siéndolo, ser declarado justo por Dios? Pero tal bendición
tuvo un costo altísimo, del Cordero, el bendito Hijo de Dios, como decía mi hermano Giovanni ahorita, llevando un pecado que no era suyo para nuestra redención. El verdadero arrepentimiento entonces reconoce y permite, hermanos, disfrutar del bien de la justicia de Dios. Y quiero ser claro con lo que estoy diciendo. El verdadero arrepentimiento reconoce y permite disfrutar el bien de la justicia de Dios. No se cierra, no se ciega al bien de la justicia de Dios. Ahora, esto parece ser paradójico, pero por qué estamos diciendo esto, hermanos? Cuando aún el que es salvado, pero cuando nosotros volvemos a la comunión con Dios, cuando en confesión, arrepentimiento hemos llegado al Señor y Él perdona nuestro corazón, el perdón comprado por Cristo se aplica a nuestro corazón, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos vuelve a una correcta relación con Dios. No es que pecamos, nos arrepentimos y tengo que ganarme. No tenemos que ganarnos nada. Esa es la gracia de Dios. Que humildemente decimos, sí, Señor, gracias, lo necesitaba. Y seguimos. Y seguimos adelante. ¿Cuántas veces nuestro corazón se ha cerrado a disfrutar la justicia de Dios? Porque aun cuando hemos recibido el perdón de Dios, seguimos clavados en las consecuencias de nuestro pecado o en el error que cometimos. Y no estoy diciendo que seamos ligeros y que, ¿cierto? Se va y... Pero como estamos viendo, hermanos, el perdón mira hacia adelante con sencillez, con humildad. Si estoy buscando el perdón delante de Dios, ¿por qué muchas veces sigo entonces enfrascado en mis propios sentimientos acerca de mi pecado? Porque a veces incluso dudamos de ese perdón. Sí, yo le pedí perdón al Señor, pero no, yo no creo que me haya perdonado. ¿Quién es el que perdona? ¿Quién es el justo? ¿Quién es el que está deseoso de impartir el bien de su justicia? Él, no nosotros. El corazón que confía en el perdón de Dios debe prorrumpir en júbilo, hermanos. Tiene que abrir su boca para agradecer, para exaltar, para enaltecer a aquel que le otorga un perdón que no merece. Porque eso es el perdón. A veces creemos que el Señor nos está recriminando por aquello que hemos hecho y que ya hemos confesado y que por la fe y su palabra creemos que ya nos ha perdonado. Pero primero, no me imagino un Dios así. No sé ustedes. Yo no veo un Dios así en la Escritura. Que llego y Señor, ahí viene Samuel otra vez. El que a mí se me olvidó que la semana pasada No veo un Dios así en la Escritura. En ningún lugar. Él no nos está guardando, como decimos nosotros, la espinita, ¿cierto? Esperando a ver cuándo se la desquita. No, el perdón de Dios es una gracia a la que necesitamos ser, o en la que necesitamos ser humildes y sencillos para poder disfrutar como Él quiere. No se merece el perdón, ¿cierto? O sea, el perdón de Dios, ¿por qué? No lo merecemos, pero Él quiere perdonar.
Salmo 130. En ti hay perdón. ¿Para qué? Para que seas temido, para que seas reverenciado. Eso es lo que nos queda a los que hemos sido perdonados. Amén. Exaltar su nombre, adorarle, expresar gratitud con júbilo, hermanos. Con júbilo. Porque hemos recibido una gracia de un valor incalculable. Padre, gracias te damos por tu palabra. Viva y eficaz, que cumple tu propósito, no vuelve vacía. Gracias, Señor, por el perdón que impartes en Cristo Jesús. Gracias porque a pesar que al hombre no le interesa, tú has hecho provisión para que sus pecados sean perdonados y llamas a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Rogamos, Señor, que estos puedan ver la gloria tuya en la faz de Jesucristo para recibir el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. En nosotros, Señor, ayúdanos a no hacer casa con el pecado. Ayúdanos, Señor, a mirar hacia adelante, hacia la vida que tú quieres que tengamos, hacia aquella vida donde experimentamos el gozo, donde el júbilo, Señor, supera nuestra mente y corazón. Pero aún si te hemos fallado, Señor, que nuestros corazones puedan confiar en que habiendo confesado a ti nuestro pecado, eres tú quien nos podrá sostener. Y que hay esperanza hacia el futuro, podemos continuar hacia adelante si tu Espíritu está con nosotros, si eres tú quien nos sostiene. Y que podamos depender del poder tuyo cada día. Recibe tú, Señor, la gloria y la honra que solo a ti pertenece hoy y siempre. Amén.